Hoy pasamos a la segunda conferencia a cargo de José Ramón Pérez Acino, que nos acompaña con una conferencia titulada El Valle de los Sueños Enterrados, idea, génesis y desarrollo de una necrópolis real egipcia. Lo tienen en pantalla. José Ramón Pérez Acino es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad profesor contratado doctor en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de esa misma institución. Se especializó en egiptología en el University College de la Universidad de Londres, realizando un posgrado entre los años 88 y 90. Ha sido profesor de lengua y de literatura egipcia en el Birkbeck College y en el propio University College de la Universidad de Londres, además de otras instituciones en el Reino Unido entre los años 95 y 2007. Él es el director y fundador de Egiptología Complutense y ha participado en varios proyectos de investigación en Egipto, como epigrafista y como arqueólogo, destacando la tumba de Ankifi en Moaya con la Universidad de Liverpool y de la tumba tebana, la TT39, con la Universidad del Valle de México, de cuyo proyecto fue director técnico en 2006. Es miembro del equipo de investigación español en el yacimiento de Heracleópolis Magna desde hace más de 25 años y dirige desde 2017 el C2 Project Royal Cache Wadi Survey en Luxor, en Egipto, un proyecto internacional de arqueología del paisaje en la necrópolis tebana, coordinado desde la Universidad Complutense y el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Sin más, les dejo con José Ramón. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde. Como siempre, es una alegría para mí y es un honor el hablar en el Museo Arqueológico Nacional por invitación del equipo de conservadoras, Isabel Olves, Esther Pons y Carmen Perevier. El tema que nos ocupa hoy es el del contexto general del hallazgo de la tumba de Tutankamón, que es a lo que se dedica especialmente este ciclo. El Valle de los Sueños Enterrados, por supuesto, es el Valle de los Reyes, como pueden imaginarse. Por lo tanto, lo que yo voy a intentar hacer es contextualizarlo en el espacio y también en el tiempo, de tal manera que el hallazgo de la tumba que lleva el número 62 del Valle de los Reyes, que es la tumba de Tutankamón, pueda entenderse, el hallazgo y su presencia pueda entenderse en un contexto más amplio y pueda verse cuál es el lugar que ocupa, digamos, en la mirada amplia sobre las cosas. Todos sabemos dónde está el Valle de los Reyes, en la Luxor moderna, en la antigua Tebas. La necrópolis real, la necrópolis egipcia, no solo la necrópolis real, la necrópolis de Luxor es básicamente lo que llamamos la montaña tebana. La montaña tebana es este impresionante paisaje que tienen en la imagen, donde se agrupan las tumbas reales, las tumbas de nobles, los templos funerarios. Es uno de los mayores yacimientos arqueológicos de nuestro planeta, según la UNESCO. Es un paisaje muy impresionante, es un paisaje muy impositivo cuando uno lo visita y incluso está dotado de una de las características más señeras de la cultura egipcia, que es la desmesura, la inmensidad, la casi imposibilidad de comprenderlo como una unidad orgánica, que es lo que es. Y por eso tendemos a segmentarlo, tendemos a dividirlo en partes. El Valle de los Reyes es una de sus partes, pero es una parte, como digo, de un todo coherente. El Valle de los Reyes se encuentra dentro del macizo montañoso, como pueden ver en esta imagen, en este mapa que tienen aquí. Es decir, el Valle de los Reyes no es perceptible desde el paisaje, en las imágenes que hemos visto antes, ¿no? El Valle de los Reyes está ahí detrás, en este. La interpretación de por qué no es perceptible enseguida se nos va a los cuentos de ladrones y de tesoros y de ocultaciones. Yo no solo no me los creo, sino que además enfáticamente he hecho como misión de mi existencia el romper ese tipo de narrativa. Es imposible mantener un secreto en la orilla tebana izquierda, no en la orilla del río. No es posible mantener nada en secreto. Esta idea de lugares secretos es toda una narrativa muy sugerente, de las cuales salen muchas novelas y salen muchas películas, pero francamente la historia y sobre todo la arqueología de campo no lo sostienen.
Hay razones para que el Valle de los Reyes esté oculto más allá de las montañas y voy a intentar esclarecer algunas de ellas esta tarde. Vamos a intentar ubicar el valle y, por lo tanto, la tumba de Tutankamón en el espacio, ¿no? La barra superior es una barra que va desde el 4000, la tardía prehistoria en Egipto, hasta nuestros días. Y a partir de la marca que tienen marcada, en forma de pirámide, ¿verdad? Sería el Egipto antiguo. Como ven, el Valle de los Reyes es este recuadro, abarca este recuadro que tienen en la pantalla, este recuadro rojo. Casi todo lo que llamamos el Reino Nuevo, el Valle de los Reyes está en funcionamiento. Es una necrópolis real de una determinada época. Una época que no es ni siquiera la más larga. El Reino Antiguo es mucho más larga. Al principio de la historia de este conjunto, de esta zona que llamamos el Valle de los Reyes, al principio de su existencia, de su funcionamiento, vamos a llamarlo así, es cuando se ubica en el tiempo la tumba de Tutankamón, ¿no? Como ven, el Valle de los Reyes comienza en torno al 1500, un poco después, pero poco después, y la tumba de Tutankamón es del 1320 aproximadamente. Es decir, que está un poco en la primera fase de desarrollo de la necrópolis. Esta que tiene la imagen es una imagen que a mí me encanta personalmente. Creo que es la imagen más antigua de la montaña tebana que existe. No se me ocurre, no he conseguido localizar ninguna otra. Está publicada en 1724 en una obra de viajes de un viajero clérigo y un hombre peculiar británico que se llamó Richard Pocock. En 1737 es la publicación, perdón. Que viaja por todo Oriente Próximo. Publica un libro precioso de viajes cuando había viajado por ahí y además lo ilustra. Esa era la montaña tebana y Richard Pocock, en 1767, en esta publicación, nos proporciona lo que es la primera visión que yo conozca, clara, que ya es reconocible, del Valle de los Reyes. Y me atrevo a pedirles que muestren la atención de los elementos, ¿no? Un valle con una serie de tumbas, con una montaña claramente que lo domina y que le da sentido y un eje. Desde el primer momento, cualquiera que visita el valle se da cuenta de cuál es la estructura en el paisaje y la estructura de lo que allí se encuentra. Y en esta primera imagen, Richard Pocock lo plasma. En 1838, el acuarelista y litografista escocés David Roberts también visita el valle, visita mucha gente, hay mucha más gente. Pero esta es una imagen que probablemente todos hemos conocido de las litografías de David Roberts, en la cual se vuelve a repetir el esquema y se vuelve a repetir la imagen pregnante de la montaña, el valle, con las aberturas, ¿no?, de las tumbas. Por supuesto, en 1868 estamos hablando de un mundo ya sumido en el romanticismo y esta lámina, esta litografía de David Roberts destila romanticismo por las cuatro esquinas. Esta es la realidad que tiene un visitante, si tiene suerte un día que no haya turistas, al visitar el valle. El lugar es un lugar, como digo, especialmente impositivo sobre las personas. El eje principal, y esto va a salir con muchas frecuencias, esta montaña, que recibe el nombre de El Horn, a cuyos pies están las tumbas, ¿no?, en un orden más o menos cronológico, incluso en un orden espacial. Por supuesto, el Valle de los Reyes, que ya era conocido, pues explorado desde todos los viajeros que les iban allí, pero claro, pasa la historia, y por eso estamos aquí esta tarde, en 1922, en noviembre, por el descubrimiento intacto, o razonablemente intacto, como nos mostró mi compañera y amiga Esther Pons la semana pasada, probablemente intacto, de la tumba de Tutankamón, en la tumba llamada 62. El valle, por lo tanto, está más allá de la primera línea de montañas, está en el interior de las montañas. Aquí vemos un plano, cuál es el acceso al valle. Es curioso porque este es el acceso moderno. Esto es un tema, el acceso que nosotros utilizamos, cuando visitamos el valle, está asfaltado, y este camino no es el antiguo acceso al valle, como voy a intentar demostrar después. Esta sería una imagen parcial, volveremos sobre ella, de la necrópolis tebana, de esta parte de la montaña tebana. La necrópolis tebana, que es el contexto espacial
de la tumba de Tutankamón. Empezamos a saber de ella, empezamos a saber que existe y que están pasando cosas allí aproximadamente unos 700 años antes del descubrimiento del reinado de Tutankamón, en torno al 2000, lo que llamamos el reino medio egipcio. Son puntos de actividad en la necrópolis tebana. No quiero ser muy pesado, dar muchos datos y marearles más de la cuenta esta tarde, pero estos son puntos de actividad de esa época aproximadamente, en torno al 2000, a partir de 2000, lo que llamamos el reino medio egipcio. Observen cómo hay una raya invisible que nos permite ver que ninguna de estas actividades ha saltado la barrera de las montañas, los grandes farallones, los acantilados de la montaña tebana, y ha pasado al otro lado. Toda la actividad arqueológica que tenemos del Reino Medio, en Luxor, en Tebas, hay poquísima actividad detectada del Reino Antiguo, escasísima, pero en el Reino Medio ya sí hay actividad. Pero ninguna de esas actividades, en principio, salvo un templo muy antiguo que hay en esa colina, pero en el aspecto funerario no han saltado esta barrera, no se ha dado el salto. Quizá el más interesante para nosotros, por las consecuencias que va a tener como modelo, es lo que en el Reino Medio se encuentra en este punto que señalo. Lo que se encuentra en este punto es un templo funerario que a su vez es probablemente tumba del fundador del Reino Medio, de un señor que se llamó Nefertari Mentuhotep II, cuyo reinado, de modo general, podemos cifrar en el año 2000. Insisto, 700 años antes de Tutankamón. Nefertari Mentuhotep II es el fundador del Reino Medio, es el gran unificador y al unificar el Valle del Nilo tiene una cantidad de recursos económicos en forma de renta, ha conseguido más tierra, consigue más renta, y esos recursos los pone inmediatamente a hacerse un monumento sin precedentes, que es su templo funerario. El templo funerario se sitúa al lado del más conocido, más grande y más moderno de la reina Hatshepsut, que luego hablaremos. El templo funerario de Mentuhotep II sirve como modelo de Hatshepsut en más de un aspecto, las rampas, y está coronado por una estructura, aquí ven la base de la estructura, que se discute desde hace mucho tiempo qué tipo de forma tenía esa estructura que coronaba el templo de Mentuhotep II. Si era una pirámide, si era una pirámide truncada, si era un túmulo, si era una forma de mastaba. En cualquier caso, como he visto antes, no se conserva. El grado de inclinación no permite pensar que fuera una pirámide, al menos con la misma inclinación completa, porque sería inestable. Y este es un tema que sigue funcionando. Pero lo interesante para nosotros es que está ahí. Y es un elemento importantísimo. El monumento mayor, con mucho de este momento, con mucho del Reino Medio. En el siglo XX, un personaje que seguro que no han oído hablar de él hasta ahora, y me permitiré presentarle, un británico llamado Howard Carter. ¿Les suena? Como inspector de la zona y montando a caballo, su caballo mete una de sus patas en un agujero y se cae, y bueno, pues se dan cuenta que hay estas cosas que pasan, ¿no? Es como lo del niño que encuentra los escalones. Encuentra que hay una entrada, la entrada se explora, se abre, encuentran lo que parece no una tumba, sino que se llama un cenotafio, una tumba vacía con función de tumba. Y dentro de ella esta estatua del propio Mentuhotep II, maravillosa, que se encuentra en el Museo del Cairo. Lo voy a dejar aquí así de momento, porque esto va a ser importante luego. Pero esto ocurre, y como digo, esto es como una de las primeras grandes actividades que tenemos en el Reino Medio. Es cierto que en los últimos quizá 10 años cada vez se sabe más del Reino Medio en la necrópolis tebana. Cuanto más se explora, cuanto más se excava, cuanto más se estudia, van apareciendo más datos. Pero durante mucho tiempo esto era lo más importante que había ocurrido allí. En concreto, entonces, la actividad, como decimos, empieza en el Reino Nuevo. Es un poco importante para lo que voy a contar que tengamos en la cabeza cuál es la secuencia histórica y dinástica del comienzo del Reino Nuevo. Como ven, los egipcios, los pobres, no sabían lo que era una dinastía. Eso se lo inventó un greco-egipcio muy tardío. Ellos no sabían si vivían en la dinastía 17, la 18 o cualquiera de ellas, ¿no? Pero a nosotros nos ayuda mucho.
La dinastía 17 es una dinastía local tebana, que es la que vence a los Hicsos y forma el segundo periodo, el Reino Nuevo. Como ven aquí hay un personaje que es Ahmose I, que está como a caballo, porque él nace en la 17 y se muere en la 18, ¿no? Es el fundador de la 18. Pero es una secuencia continua de reyes. Los del lado rojo son los de la 17, los del lado azul son los de la 18. La 18 es el principio del Reino Nuevo. En este contexto, aquí hay nombres que le suenan, ¿verdad? Tutmosis, Tutmosis II, Hatshepsut, Tutmosis III. Tutmosis III es el primer monarca que conozcamos, o debería decirlo mejor, es la primera tumba real que se han encontrado en el Valle de los Reyes, pero no es la primera tumba real, casi con seguridad, que se colocó allí. Es la primera indubitada. Tutmosis III se hace enterrar, no voy a entrar en el detalle, en una tumba dentro del Valle de los Reyes, ya pasada esa barra que habíamos dicho, esa línea, que es la llamada tumba 34, KV, Valle de los Reyes, Kings Valley 34, una tumba maravillosa, en mi opinión, la más bella, en mi opinión, la más interesante. Como ven, soy muy parcial en esto, por muchísimas razones. Pero que, a pesar de ser la primera que sabemos que está allí, sin embargo, todo nos indica que no es la primera que se ha construido. Y ahí viene el gran problema. ¿Cuál es la primera? Cuando se empieza a utilizar el Valle de los Reyes como necrópolis real. Piensen que una necrópolis solo es necrópolis cuando se entierra más de un rey. Pues si no, es un sitio donde se entierra uno. Necrópolis ya necesitas como más compañía, ¿no? Que haya más. Claro, lo que hemos visto es que en la necrópolis, se han visto en el diagrama cronológico que os he puesto antes, la necrópolis real del Valle de los Reyes dura durante 500 años. 500 años da para muchos reyes, ¿no? Bueno, Tutmosis III, por lo tanto, ya no tenemos duda, la necrópolis está en funcionamiento. Pero entonces, ¿cuándo empieza el funcionamiento del Valle de los Reyes? Si nos fijamos en los últimos reyes de la dinastía 17, todos estos señores de nombres casi impronunciables, ¿verdad? Senactenre, Sekenenre-Pa, Ahmose, nos damos cuenta de que la zona de actividad funeraria, la zona de actividad es un área de la necrópolis tebana que está bastante alejada de lo que va a ser luego el Valle de los Reyes, que se llama, el nombre en árabe, Drabul Naga. Drabul Naga es una zona de una concentración de tumbas muy, muy grandes y además de tumbas de reyes y de tumbas de nobles, durante la dinastía 17 y durante parte de la 18. Los reyes de la 17, por lo que se ha ido viendo, se entierran allí. Hay enterramientos reales, enterramientos de esposas reales en Drabul Naga. Es decir, no parece haber habido salvo que no lo hayamos visto, una intencionalidad de desplazarse hacia la zona que estamos hablando. El fundador del Reino Nuevo, Ahmose I, el que expulsa a los reyes Hicsos, está directamente emparentado, de hecho, probablemente es hermano de Ahmose, es directamente de la misma familia. Y Ahmose hace algo que no se había hecho hasta entonces y que es tremendamente interesante. Ahmose construye una pirámide en Abidos, al norte. Abidos es el lugar de culto de Osiris, un lugar muy importante, donde los reyes predinásticos y protodinásticos de Egipto se habían enterrado. Ahmose se hace construir una pirámide, pero nada indica que la ocupara. Es, por lo tanto, un monumento funerario, probablemente un templo funerario, un cenotafio. Pero lo que se ha producido es la separación de la tumba y el templo. Ahmose, quizá no conocemos otro, quizá otros lo han hecho, pero de él sí tenemos la idea clara de que Ahmose I lo que hace es separar las dos funciones funerarias. Y una de ellas lo pone en un sitio tremendamente sagrado, como he dicho, Abidos, como pueden ver, está al norte de Tebas. Abidos es el lugar de culto, en aquel momento ya ancestral, que se hunde en la historia del Estado egipcio, y hasta el final el lugar de culto de Osiris, ¿no? Del padre rey muerto que rige el más allá, y que es el que preside sobre los occidentales, que es el muerto. Y esta es una iniciativa extremadamente interesante. Por cierto, de Ahmose I tenemos el cuerpo, porque ha aparecido en el escondite del que hablaremos luego. Entonces, como vemos una separación, porque casi todo indica que la tumba de Ahmose, la tumba propia, estaría de nuevo en Drabul Naga. ¿Y qué pasa con su hijo? Ahmose tiene
un hijo que es Amenhotep I, el primero de los Amenhotep, que va a haber hasta 4, ¿verdad? Amenhotep I es ya un pleno rey, digamos, del Reino Nuevo. Nace en esta época. Por supuesto, los egipcios no sabían lo que era el Reino Nuevo. Era obvio que tenían una idea de una nueva época, porque el rey controlaba todo el país y no solo parte de él. Pues de Amenhotep I no se ha encontrado la tumba. Y hay mucha gente buscándola, por cierto. Bueno, también pasa lo mismo con Ahmose. ¿No? De todos estos reyes que se sabe que tienen que estar por algún lado, pues hay gente muchos colegas y muchos proyectos que están, digamos, en la línea. Amenhotep I, que es este señor, es el único de las momias reales que se encuentran en la Cachette que no es desvendada en el siglo XIX. Se le ha hecho un scan hace relativamente poco, que ha dado un resultado magnífico, claro, porque está todavía sin abrir, lo cual es fenomenal, sobre todo para él, porque se hizo un verdadero destrozo desvendando las momias en el siglo XIX, las momias reales. Como ven, Amenhotep I, sus fechas son de la época que estamos hablando. Sobre la tumba de Amenhotep I, como digo, ha habido y sigue habiendo varias especulaciones, pero hay un documento muy interesante que se ha llamado Papiro Abbott. Es un papiro que se conserva en el Museo Británico y es el acta de una inspección mucho tiempo después, en la época del final del Valle de los Reyes, en torno al año 1000. Una inspección porque se había acusado de que estaban siendo violadas y saqueadas algunas de las tumbas. Entonces hay un grupo de comisionados, señores importantes, que hacen una comisión oficial y van a ver y levantar acta de en qué estado están. Eso es el papiro Abbott. La primera tumba que ven, que van a inspeccionar y que la encuentran intacta, es la tumba de Amenhotep I, el horizonte de Chesdelkara. Claro, no dicen dónde está, ya nos gustaría que dijeran dónde está, pero no lo dicen no porque lo quisieran ocultar, ellos dan datos, a 60 pies de no sé qué, claro, no sabemos lo que es el no sé qué, y a no sé cuántos de la entrada de no sé cuánto y bajo el no sé qué. Es eso que dices, esto. Y se pueden imaginar que desde que se publicó el papiro Abbott, cualquiera que está buscando la tumba de Amenhotep I está como loco porque case lo que tiene delante con lo que dice el papiro Abbott, ¿no? En Drabul Naga, este señor del que no han oído hablar nunca, ese tal Howard Carter, en una época en que él era muy activo, explora una tumba, que es la tumba de Drabul Naga. En la tumba B de Drabul Naga aparecieron vasos de cerámica con el nombre de Amenhotep I y su madre, Ahmes Nefertari, la reina Ahmes Nefertari. De ahí que se dedujera que esta tumba podría ser la tumba de Amenhotep I. Él la exploró, levantó mapas y además hizo todo lo posible para que cuadraran las medidas con lo que venía el papiro Abbott. Para lo cual midió desde la boca, bajó al pozo, subió otra vez, fue para atrás, bueno, para que hizo todo lo posible para que le cuadraran las medidas. Hay todavía quien plantea que sí, bueno, esta puede ser la tumba de Amenhotep I, pero digamos que está bastante en duda. Volvemos al dibujo, al grabado de Pocock. Esta foto ya sí tiene turistas, como pueden ver. Esta es una vista mucho más normal del Valle de los Reyes. El elemento principal, primordial, del Valle de los Reyes, donde se nos va la vista a todos, es el pico del Corn, la montaña. Pues bien, la otra tumba, otra de los posibles candidatos a la tumba de Amenhotep I, es precisamente una tumba que está no a los pies de la montaña, sino directamente en la montaña. Esto es lo que habíamos visto antes. Directamente en la montaña. Y directamente, nada más cruzar el paso antiguo, este paso es el camino antiguo de acceso, este que ven por aquí, al valle. Esto es mucho más corto, por supuesto es más complicado porque hay que subir, pero no se sube mal y por ahí se entraba al valle sin dar el rodeo inmenso que hacemos con el en una pose osiriana. Tiene el Bahri por lo tanto, como lugar especialmente importante. Es decir, miren en este compuesto fotográfico la relación del Valle de los Reyes con Deir el-Bahri. Es decir, es sencillamente una pared rocosa la que los separa. Esta es la montaña del Corn, este es el llamado Valle de los Reyes, estos son el área templaria de Deir el-Bahri. Tendría sentido que nuestro amigo Amenhotep I se hubiera hecho un templo por aquí y que incluso
posiblemente incluso KV39 fuera su tumba, la primera tumba que está dentro, que ha saltado la barrera de la montaña, pues lo tiene. El problema es que el templo está destruido, lo destruye Hatshepsut, aproximadamente un siglo después, un poco menos. Y la tumba 39 no hay manera de saber, de momento, de quién es. Lo interesante es que, si os recuerdan, la imagen de Mentuhotep II de Bajel Hosan y ven la imagen que tenemos de Amenhotep I encontrada en el mismo sitio, hombre, pues uno no puede dejar de pensar, por supuesto, la fosa siriana y todas estas cosas, pero es que se parecen mucho. Me da la sensación de que hay un deliberado intento de hacer algo parecido. Por otra parte, Amenhotep I tenía razones para pensar que él era como Mentuhotep II. Es la segunda monarquía de la nueva fase, ¿no? Pero su padre, diríamos, había sido el fundador. Sí, bueno, pero su padre había nacido en otra fase histórica anterior. Su padre había nacido como rey de Tebas y ese conquista. Pero el primero que nace como monarca de la nueva monarquía es Amenhotep I. Así las cosas, con esta especie de nebulosa, tendríamos que movernos a la siguiente monarquía. La siguiente monarquía es extremadamente interesante. Amenhotep I no tiene un hijo varón, muere, y de tal manera que a su muerte la monarquía pasa a un personaje familiar, probablemente estaba emparentado por matrimonio, que es Tutmosis I. Y Tutmosis I es el ancestro de los llamados Tutmósidas. Los Tutmósidas, la rama tutmósida de los reyes de la dinastía 18, empieza con Tutmosis I y termina con Tutankamón, precisamente con nuestro Tutankamón. Tutmosis I, por lo tanto, que es adoptado y asociado al trono, pero lo que sucede en el trono, sucede a su padre adoptivo. Tutmosis I tiene una hija que se llama Hatshepsut, de su esposa principal, pero no tiene heredero varón de su esposa principal, lo tiene de la esposa secundaria. De tal manera que la solución es la clásica solución egipcia de casar a los dos. De tal manera que Hatshepsut se casa con su hermanastro Tutmosis II, como todos saben. Esa historia luego de Senmut y los amantes. Estamos hablando de tumbas, fundamentalmente. ¿Dónde está la tumba de Tutmosis I? Incluso diríamos, ¿dónde está la tumba de Hatshepsut? La tumba de Tutmosis I está supervisada su construcción por un funcionario que se llama Ineni. Ineni escribe en su tumba un texto describiendo entre sus deberes, parte de esta labor. Y dice: fui el responsable de la excavación de la tumba de su majestad, es la época que está hablando de Tutmosis I, en las paredes de la montaña. Ninguno veía, ninguno oía. Es una cosa muy dramática. Se ha interpretado esa frase de muchas maneras. Nadie sabía que yo estaba haciendo una tumba en las paredes de la montaña. A ver, ¿cómo le damos sentido a eso? ¿Cómo es posible hacer una tumba en secreto? Porque tú no la haces tú solito y por la noche que no te vea nadie, necesitas una cuadrilla de trabajadores. Es imposible hacer una tumba en secreto, y más en la necrópolis tebana. No puede ser. Probablemente lo que se refiere, ninguno oía, ninguno veía, es nadie tenía nada que decir ni que oír de esto más que yo. Yo era el jefe, yo era el que decidí dónde se ponía la tumba. Esa es mi tumba. La tumba en un sitio en las colinas, en las paredes de la montaña. ¿Dónde está la tumba de Tutmosis II? Pues probablemente es la llamada tumba 20. La tumba 20, la KV20, no se puede visitar. Es la tumba más rara que uno pueda imaginarse. Una de mis aventuras de juventud irresponsable fue bajar hasta el fondo y creí que no podía volver a subir, porque la tumba es larguísima, tiene casi 300 metros de larga. Dirán, ¿quién exploró la tumba? Bueno, en el siglo XIX bajó Gardner Wilkinson, pero realmente el que la vació, la publicó, es otro señor que les vuelvo a decir, no le suena de nada, que se llama Howard Carter, de nuevo. Y esta acuarela es precisamente de Howard Carter. Esta es la zona de la entrada a la tumba. Y este es el dibujo de Howard Carter. Este es más o menos el aspecto de la tumba. Es rara como ella sola. Larga, hace una curva, se dijo que es que no querían entrar en una veta de caliza de muy mala calidad, y al final hay una especie de cámara irregular de la que sale otra cámara mucho más regular con 3 cámaras pequeñas. La sensación que uno tiene, bueno, ahí se encontraron 2 sarcófagos, esto es una acuarela de Howard Carter, de los sarcófagos. Los sarcófagos son uno que había sido preparado para Hatshepsut, pero que es recortado para uso de su padre, que está en el Museo de Bellas Artes en Boston, y el otro para Hatshepsut. Estaban papá
papá y la hija juntos, ahí abajo. Y este está en el Museo del Cairo. Si vemos este esquema, esta sería más o menos, este es el mapa del Valle de los Reyes, ¿no? Cuando uno entra por la revista, están las esquemas, y esto es lo que tenemos. Si nosotros colocamos el mapa sobre su ubicación geográfica, nos damos cuenta de que la tumba 20 es la más cercana a Deir el-Bahari. Y su larguísimo pasillo, siempre se ha pensado que la intención era quizá colocarlo debajo del templo que va a construir Hatshepsut. Hay otras teorías al respecto, pero sigue siendo claro que la tumba 20, la KV20, es, como ven, claramente está orientada en relación con Deir el-Bahari. Deir el-Bahari, a su vez, está directamente orientado frente al templo de Karnak. La ruta procesional pasaba por aquí, hacia un quiebro en el templo de Burna, pero básicamente Karnak y Deir el-Bahari están enfrentados. Hay una relación entre ellos, entre estas dos unidades, directísima. El templo de Karnak, en este momento, el momento de Tutmosis I, es un templo muy pequeño. Esto es lo que vemos hoy, pero el templo de esa época era probablemente el templo del Reino Medio, que era un templo muy chiquitito. A este templo chiquitín, Tutmosis I y Hatshepsut le hacen unas reformas tremendas. Le hacen obeliscos, le hacen pilonos, le arreglan el santuario, etc. Invierten mucho en el templo. Y el templo, como digo, está conectado con Deir el-Bahari. Aquí tenemos, bueno, esto es más o menos esta es la fase actual del templo. El templo original es lo que tenemos aquí. El templo tenía un embarcadero, eso ya lo sabemos. Y la idea es que el curso del Sol, no de un modo geométrico, pero el Sol sale por aquí, entonces lo que nos está señalando es precisamente el otro lado. Tiene una relación funcional tanto Deir el-Bahari como el templo de Karnak. Una de las fiestas principales, que es la fiesta del Valle, precisamente sale la divinidad Amón, ¿no? Que es el templo de Amón. Del templo cruza el agua, va al templo de Deir el-Bahari, pasa allí una determinada época, ¿no? Esto se ha movido, esto tiene que estar aquí arriba. Por lo tanto, el templo de Deir el-Bahari se convierte en un lugar focal de atención. Alguien está creando un lugar con significado. A alguien se le ha ocurrido el montar esta historia de una pirámide. Alguien está intentando recrear algo, y que lo que está recreando es lo más antiguo y ancestral de las necrópolis egipcias, es decir, Giza. Giza, que para cuando esto está pasando tiene 1000 años, que no son pocos, tiene 1000 años, es un lugar de un grandísimo prestigio. Lo que hay en Giza son lo que llamamos conjuntos conjuntos piramidales, conjuntos templarios de pirámides. ¿Qué tiene una pirámide? Nosotros pensamos siempre en la pirámide como en algo exento, es la pirámide y ya está. No, la pirámide es un complejo funcional de estructuras. Ese complejo funcional se compone de la pirámide, de un templo alto. Llamamos alto porque está adosado a la pirámide por su lado oriental, siempre por su lado oriental. Una calzada, que es una vía por la que se supone que sube el cortejo del rey en algún momento. Un templo bajo que está en o cerca de la inundación del agua. Y cerca las tumbas de los nobles. Esto es el conjunto de una pirámide. Una pirámide no es solo una pirámide, es todo esto. Cuando lo visitan hoy, algunas, por ejemplo, se pueden muy bien. Este ejemplo que tienen aquí es del conjunto de Abusir, de la quinta dinastía, porque la verdad es que así es. Bueno, pero es exactamente, como ven, lo mismo que tenemos en Giza. El templo alto, el templo bajo, la calzada, la pirámide, las tumbas de los nobles. Nos da la sensación de que en este momento, que estamos hablando, principios del Reino Nuevo, lo que se está intentando plantear de un modo vasto y contando con la naturaleza es precisamente la recreación de la estructura de un campo de pirámides en la necrópolis tebana. Hay una pirámide inmensa. ¿Para qué hacer más? Tenemos una pirámide. La pirámide es inmensa. Lo que vamos a hacer es que cada tumba individual sean las cámaras sepulcrales de los diferentes reyes, pero todos en la misma pirámide.
Son cámaras, es un conjunto colectivo de cámaras sepulcrales, pero la pirámide es la misma para todos. La pirámide, a su vez, está dotada, como la pirámide es la montaña, los templos, en lugar de estar adosados a la pirámide, están adosados a la montaña, como Deir el-Bahari, que es el primero. Bueno, el primero sería Mentuhotep. Es decir, tenemos los templos altos, Deir el-Bahari, y Mentuhotep sería el templo alto. Si este esquema está funcionando en la época de Mentuhotep, sería el templo alto. Entonces no me atrevo a decir tanto, y menos empírico. Pero desde luego Deir el-Bahari sí. Deir el-Bahari sería el templo alto. Hay calzadas, aquí tienen la calzada, y tumbas de los nobles alrededor. Tenemos todos los elementos de las pirámides de Giza. En años posteriores, y es lo que vemos cuando visitamos Luxor, lo que vemos es los templos de los otros reyes, todos aquí puestos como si fueran autobuses de turistas aparcados. Pues aquí, porque se van haciendo, son templos individuales de una pirámide colectiva con unas cámaras sepulcrales, cada uno para ellos. Y esa cámara sepulcral es precisamente, esa zona de cámaras sepulcrales es precisamente el Valle de los Reyes. Eso es lo que tenemos en el Valle de los Reyes. En esta imagen, en este mapa, vemos bien cómo, por ejemplo, está el Valle de los Reyes, el Corn está aquí, tenemos el templo de Deir el-Bahari, las calzadas, el templo bajo que existió. Hatshepsut llega a tener un templo bajo que estaba en el cultivo y está deshecho. Lo mismo ocurre con los otros. Antes me ha preguntado sobre el Valle de las Reinas, está aquí. Esta es la entrada del Valle de las Reinas. Es decir, que lo que estamos viendo es la recreación de un esquema milenario, prestigiosísimo, muy característico de la realeza egipcia. La idea de que los monarcas, o quien fuera, el asesor que tenían detrás, estos monarcas del principio, estoy pensando en Tutmosis I, no sabríamos, a Amenhotep I se le ocurre, lo de la tumba 39 parece haber sido un elemento, pero no está tan claro, pero desde luego en la KV20 se ve fenomenal. Se le ha ocurrido el crear esta idea, ¿no? De tal manera que la necrópolis tebana se convierte en un campo similar, un campo de pirámides similar en muchos aspectos, funcionalmente, no formalmente, pero funcionalmente estamos hablando de Giza. Con una pirámide, con esta zona que es donde están las tumbas, dense cuenta que no hay decoración externa en las entradas a las tumbas. Y si recuerdan, y si han visitado Giza, las entradas a las tumbas que están en la cara norte de las pirámides no están decoradas. No hay nada que indique que esa es la entrada. Ni siquiera el templo alto tiene contacto con el interior de la tumba. No se puede entrar. En las películas de Hollywood sí, en el templo, wow, entras en la pirámide, pero no. En la realidad eso no ocurre. Con lo tanto, tenemos, como digo, un planteamiento muy parecido. Aquí tenemos la serie de templos, que son los llamados templos de millones de años, el Bahari, el templo de Merenta, el Rameseum, el de Medinet Habu, que es el Ramsés III, cualquiera que va al Luxor, son maravillosos, pero son funcionalmente templos altos de la imagen. Lo que queda del Amenhotep III, que son los colosos de Memnon, están todos aquí, como si fueran autobuses, como digo. El proyecto que me honro en codirigir, el proyecto C2, ha aportado un elemento más de esta similitud. Y estamos especialmente orgullosos y emocionados con él. Porque el proyecto C2, que precisamente trabaja en el valle donde se encontraron las tumbas, las momias reales, el valle que es adyacente, como pueden ver, a Deir el-Bahari, es este el valle, y pegado al Valle de los Reyes, ha localizado una efigie monumental destruida. Hemos encontrado los restos de la destrucción, hemos encontrado restos de ofrenda, de sacrificio y de oraciones justo debajo. Es una efigie de 30 metros de altura, que sería el paralelo de la efigie monumental que hay en Giza y que todos conocemos con el nombre de Esfinge. Esto no es una esfinge, pero es una efigie monumental. Esta efigie ha sido destruida a propósito, estamos convencidos de ello, los análisis nos lo indican. Como ven las fracturas, y hemos encontrado los restos, el colapso debajo, ¿no?
Hay una parte en la sien, coincide, y que probablemente es lo único que queda, porque se ve el resto de una diadema, y que coincide con la diadema del tocar, ¿no? O al menos así lo pensamos nosotros. Este es el resto. Aquí hemos encontrado las ofrendas, el colapso justo debajo. ¿Ven? No sé si a veces la gente lo ve, a veces no lo ve. El único momento en el Reino Nuevo donde no se utiliza la necrópolis del Valle de los Reyes es, por supuesto, en la época de Amarna, en los 17 años de reinado de Akenatón, de Amenhotep IV, donde, por supuesto, el monarca se hace enterrar en lo que se llama el Wadi Real, en la capital, en Aketatón. Es una excepción. Y esa excepción es la que hace bueno, pues que veamos la importancia de la tradición del Valle de los Reyes. Por supuesto, es en este contexto, justo en el retorno de Amarna, como todos ustedes saben, cuando se produce el enterramiento de Tutankamón. Tutankamón es el monarca que ordena, en su reinado, el regreso a la ortodoxia religiosa y económica también, porque los templos tienen una estructura económica importante. Lo interesante, entonces, es que hasta el final del Reino Nuevo, hasta el año 1000 aproximadamente, la necrópolis real se va a seguir utilizando. El Reino Nuevo termina con los últimos ramesidas. El último ramésida es Ramsés XI, cuya tumba, la KV4, está sin terminar, no se llegó a terminar. Y da la sensación de que Ramsés XI nunca la utilizó. Ramsés XI tampoco sabemos qué pasó con él. No sabemos si le echaron, si se fue, si se aburrió, si... No debió utilizar su tumba nunca. Y hay posibilidades de que fuera destronado en algún momento. El último de los Ramsés. Su tumba, la KV4, como digo, está sin terminar, pero fueron localizados restos que dejaron a las claras que aquellos que estaban sacando en la fase final del Reino Nuevo a los reyes de sus tumbas para moverlos, eso que me preguntaban antes, pasaron por allí. Y la tumba KV4, que está con ese número está muy en la entrada del Valle de los Reyes, es decir, muy en la salida, por esa zona, la tumba KV4 se utilizó como taller, digamos, donde ahí aparecieron restos de sarcófagos y de materiales que procedían, curiosamente, de la tumba 20. En la tumba KV4, fíjense qué ironía tan grande. La que creemos que es la primera y la que creemos que es la última. Qué ironía, qué casualidad. Yo, a mis años y mis canas, yo de las casualidades me cuesta. Pero materiales que venían de la tumba 20, materiales de los sarcófagos de Hatshepsut y de Tutmosis I. Tan es así que uno de los sarcófagos, el sarcófago de Tutmosis I, es empleado para uno de los altos sacerdotes de Amón de precisamente 2 años, de Pinetjem I, que aparece, y lo tenemos porque acaba en el escondite donde aparecieron todas las momias, que le debió de gustar a alguien y dijo, pues lo ponemos aquí. Si se dan cuenta, el sarcófago le han quitado todo lo que debía de ser la cobertura de oro, ya entonces. En los sarcófagos que han sido reutilizados y que encontramos en lo que llamaba la cachette, no tienen nada de valor, no tienen tesoros. Y no fueron los ladrones, fueron probablemente actividades por parte del Estado para recuperar metales preciosos. En las fases finales de la monarquía egipcia en el Reino Nuevo, la monarquía tiene serios problemas de financiación. Y claro, todos los materiales preciosos para financiar campañas en Nubia, la campaña de Pianchi, por ejemplo, necesitan esos materiales preciosos. Y se recuperan. Es una campaña de reciclaje desde el Estado. Que no es una cosa bonita, probablemente, y que no era una cosa de la que se sentirían orgullosos, porque la tradición egipcia es la de no mancillar los enterramientos de los anteriores, pero que se hace. Este es el sarcófago, como ven. Claro, lo interesante es que después de mucho movimiento, todas estas momias que van saliendo son transportadas. Hay varios escondites pequeños, pero el más grande de todos, el más importante, está precisamente donde les he indicado, en el Valle C2, el Valle de la Cachette Real, donde trabajamos nosotros. Es el acto que cierra el Valle de los Reyes. Cuando se decide que se les quita todo lo suyo
y se les junta a todos, no tanto, yo no compro lo de los saqueos, tanto cuanto la idea de ponerlos a todos juntos y meterlos en un lugar especialmente sagrado, como hemos visto antes. Este es el valle en que estamos trabajando. Esta es probablemente la ruta que siguieron. La tumba donde aparecieron todas las momias está ahí, la llamada el Royal Cache, la Cache Real, la tumba 320. Y este es el acto que cierra el Valle de los Reyes. Lo interesante, esto es donde aparecieron en 1881, aparecieron casi todas las momias reales que tenemos, proceden, si no todas, proceden de la Cache. Los sacerdotes las cogieron, le escribieron sus nombres, en algunos se equivocaron, y las pusieron todas juntas, a veces equivocándose con el sarcófago, sin nada de tesoros, ni cosas raras, no los tenían, ya no los tenían. Los pusieron a todos juntos en un lugar, precisamente, que es esa tumba 320, que es esta que tienen aquí, como ven es muy larga, pozo de 13 metros, 10 metros de corredor y luego 70 metros, y estaban todos aquí a lo largo, como si fueran balas en un rifle. Entre ellas estaba el monarca, bueno, no era un monarca, era un alto sacerdote de Amón con funciones de monarca, que probablemente ordenó este traslado, porque su sarcófago no está destruido. Es Pinechem II, un descendiente de Pinechem I. Da la sensación de que lo que hace Pinechem II es ponerse con todos sus ancestros, decir, bueno, también mi legitimidad se basa en que estoy enterrado con todas estas personas. Como ven, yo no soy de los que creen que se ponen allí para protegerlas de los saqueos. Y soy muy enfático en esto, pero no tenemos tiempo de hablar de esto. Interesantemente, más de un autor, entre los cuales me encuentro, creen que este valle es donde estaban enterradas las dos reinas más importantes del primer momento del Reino Nuevo. Ahmes Nefertari, la esposa del fundador Ahmose I y madre de Amenhotep I, y muy posiblemente una reina anterior, de la generación anterior, que es Ahmes-Inhapi. Por una serie de razones que no tenemos tiempo, creemos que este es el lugar de enterramiento. Este es el lugar de enterramiento y entonces nos encontraríamos con que la Cache Real, ese valle del que estaba hablando, habría sido un lugar de enterramiento real, al menos de parte de la familia real, antes del Valle de los Reyes, y el último descanso de los monarcas que estuvieron en el Valle de los Reyes. Como ven, además, es que está a uno y al otro lado de la cordillera. El lugar, por lo tanto, sería especialmente significativo ahora que sabemos que está debajo de una efigie monumental. La tumba real está aquí, en esta esquina, aquí justo detrás. Esto está enfrente. Lo que uno ve cuando sale de la tumba real es esta escena, es decir, la imagen tremenda, y esta imagen, a su vez, y esto es quizá lo interesante, esta imagen lo que ve, lo que contempla, es esto. El Ajet, la mejor alineación del Sol en un valle, creando el jeroglífico Ajet en el solsticio invernal. Hemos podido comprobarlo en la última campaña. La contemplación del Ajet, el Ajet en sí mismo, es la esperanza de la resurrección, de convertirse en un ángel. Es decir, el valle está directamente orientado a este fenómeno astronómico, lo que daría un contexto bastante razonable, en mi opinión, pero claro, eso es discutible, para que fuera el lugar de último descanso de todos los monarcas una vez que han sido sacados de sus propias tumbas. Se trata de volver a un lugar donde estén juntos. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Quedo a disposición para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias a todos. Quisiéramos disculparnos por los pequeños problemas técnicos que a veces surgen. Gracias, José Ramón, por haber seguido. Quería haber ido con el micro preguntando, pero no me funciona, con lo cual, si hay alguna pregunta que quisieran hacer, aparte de las que
se han hecho durante el breve momento que hemos estado, 15 a 20 minutos que ha habido estado de parón, pues les animo a poder preguntar ahora. Muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros hemos estado en el campo en diciembre pasado y iremos desde enero próximo. Sí, vamos a ver, nosotros lo que tenemos ya no es lo de la si la ve o no la ve, lo que tenemos debajo es la destrucción con ofrendas, con oraciones y la observación del fenómeno astronómico. Esos son los datos que tenemos a día de hoy. Además, se ha avanzado en la identificación de una serie de estructuras que están anejas, lo he presentado hace unos días en otro congreso, dentro del valle. Dentro del valle hay alguna otra estructura, hay una tumba que estamos explorando que nos da la sensación que está ligada a este tema. Pero desde diciembre del año 21 no hemos estado allí, estamos trabajando con los materiales y han surgido algunas otras. Este año, a finales de enero, cuando termina la campaña, perdón, en el de febrero, quiero pensar que tendremos más datos, porque probablemente habremos limpiado zonas que todavía, aunque tenemos serias hipótesis sobre lo que está pasando allí, o lo que va a pasar, pues todavía no lo hemos hecho. Este es un tipo de análisis. Ahora parece que sí funciona. No, que no estaba, espera, que no había puesto esto. ¿Ahora sí? ¿Hay alguna pregunta más? No, ahí hay dos. ¿Alguien tenía aquí una pregunta? ¿Por qué la tumba de Tutankamón es tan pequeña para ser un rey? Eso está observado desde el primer momento. Primero se planteó que se hizo con prisa y que era para otro, para Ay, lo cual puede ser una posibilidad, y que se había planteado para un personaje que no era real. No hay muchos ejemplos, de hecho no hay ejemplos de personajes no reales en el Valle de los Reyes. Ya Carter se dio cuenta de las inconsistencias del tamaño de la tumba del rey. Como usted sabe, desde el 2015 existe otra posibilidad, que es la que plantea un arqueólogo británico, cuyo nombre es Nicholas Reeves, de que lo que tengamos delante, por una serie de razones que se han publicado, lo que tenemos delante es sencillamente la parte frontal de una tumba mucho más grande, que está al otro lado y que posiblemente sería del predecesor de Tutankamón, que sería este personaje que conocemos como Smenkhare, pero que Reeves, y no solo Reeves, opinan que tiene muchos títulos para ser Nefertiti como gobernante. Eso es una teoría de momento, porque se han hecho una serie de determinaciones con radar de subsuelo. Los resultados son confusos, pero suficientes como para que no se siga adelante con ello. Seguir adelante con ello es complicado. A ver cómo le rompes una pared a la tumba de Tutankamón. Es decir, se hace complicado. Esa es un poco la situación. Eso solucionaría las anomalías. Pero lo que plantea es una anomalía a un modelo. Es decir, las tumbas reales tienen un aspecto y esta tiene una anomalía muy gorda que hay que explicar. Las anomalías tienen que ser explicadas y se explican de varias maneras. Una, que no era para este, que lo hicieron muy rápido, que era para otro y luego lo hacen. Bien, eso tiene también sus problemas. Esta hipótesis soluciona la hipótesis, si se verificara cierta, solucionaría todas las anomalías y muchas más, ¿no? Como la presencia de material funerario de Smenkhare en la tumba de Tutankamón, que hace ahí ese material, ¿no? Pero de momento eso no lo sabemos y no sé si en lo que me queda de vida lo voy a ver. No sé cómo está el asunto. Pero sí, claro, es muy rara. Es una historia no casa con nada de los patrones que conocemos del desarrollo de las tumbas reales. No solo por tamaño, también por distribución, por la direccionalidad de los túneles. Es decir, hay muchos aspectos de esa tumba que la hacen rara, excepcional.
Hombre, incluso el hecho excepcional de haber sido encontrada en las condiciones que fue encontrada, eso ya es excepcional también, eso entra dentro de la excepción. Pero bueno, en la arqueología lo excepcional ocurre de vez en cuando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con usted, la tumba es rara, es muy rara, pero no es que esté de acuerdo, es un hecho del estudio. Desde el primer momento, Carter, que sabía perfectamente lo que estaba diciendo, le pareció muy raro. Hay notas suyas con comentarios de esto, cómo funciona. Es decir, no se corresponde con nada de lo que él conocía, y lo conocía bien. Ya veremos, a ver si esto se materializa. Bien, para mí. No hubiera estado, estuviera. Es que lo mismo está. Sí, estuviera. Sí. Claro, eso cambia la historia absolutamente. Y eso quiere decirse que, bueno, con lo que sabemos, pero si eso se diera, tendríamos que cambiar nuestra interpretación del periodo histórico. Porque ella, si es verdad que es Ismenjare, habría muerto en el trono y habría sido enterrada con todos los honores en Tebas. Luego el movimiento de regreso a Tebas no es de Tutankamón, es de su predecesor. Aunque el decreto sea de Tutankamón. Es decir, si se da ese hecho, tendríamos que cambiar lo que sabemos. Pues que no se ha dado, ¿eh? Es una hipótesis. Pero si se da ese hecho, hay un viejo aserto que dice: ante los hechos de nada valen los argumentos. Bueno, si se da el hecho de que lo que hay es una tumba real, que se ha cerrado y que está intacta, por lo tanto la persona que fue enterrada con honores de rey y se cerró y chipún, por así decirlo, entonces aquí hay que cambiar nuestra lectura del periodo. Hay que cambiarlo mucho. Hace relativamente poco se descubrió un grafito precisamente de Nefertiti que demostraba que estaba viva mucho después de lo que se supone que estaba viva. Y de pronto eso, a mucha gente, a muchos historiadores de ese periodo que están bien metidos en la cronología y tal y cual, les digo, no puede ser. Bueno, tienes el grafito, puedes decir, bueno, el señor que escribió el grafito se equivocó. Había bebido mucha cerveza de cebada y dijo, les voy a hacer una broma a los que vengan después que se van a acordar. Es una posibilidad. Es una posibilidad que se esté riendo allí en el Duat de todos nosotros. Pero la realidad es que una vez que pones eso en el catálogo de los hechos que tú tienes para hacer una interpretación, pues tienes que contar con ello. De momento es una hipótesis tremendamente sugestiva, tremendamente interesante, pero es una hipótesis. Porque nadie ha podido ni acceder ni verlo. Ahora, de darse, solucionaría muchos de las anomalías. Explicaría muchas de las cosas que hoy no entendemos. Pero claro, también generaría una serie de enigmas tremendos que es lo que pasa aquí. Hay otra pregunta, José Ramón. Sí, hay otra pregunta allí. Bueno, lo primero, darle las gracias porque ha sido un placer escucharle. Gracias, es muy amable. La pregunta era, ¿qué motivó el uso del emplazamiento del Valle de los Reyes? ¿El hecho de que el iniciador de la dinastía fuera un rey tebano y quisiera impulsar? Sí, eso desde luego. Y quisiera impulsar, y quisiera emular, y quisiera darle a Tebas, eso ya se había hecho en el Reino Medio, la categoría y la legitimidad de la antigüedad que tenía Menfis. La casa real ancestral egipcia es la casa de Menfis, pero la casa de Menfis al final del Reino Antiguo desaparece. Cuando llegan los tebanos no pueden de ninguna manera decir que están emparentados con la casa de Menfis, porque todo el mundo sabe que no es así. Y además llegan con su dios local, su santo patrón, ¿no? Entonces, claro, ese proceso de darle como más nobleza y más antigüedad y más legitimidad, la palabra, a Tebas, fijándose en otros lugares. Eso en efecto pasa mucho, la repetición de lugares, ¿no? De esto, vamos a ver que funciona como aquello. Las tumbas se hacen allí y los reyes se entierran allí. La historia es que claramente ellos lo que quieren es configurar este área con la misma carga de legitimidad que tenía la otra. Si tú no consideras la pirámide del Corn, el Valle de los Reyes no sirve para nada. Si nosotros no consideramos que esa es una pirámide con la que me relaciono como una pirámide,
y la veo como una pirámide, el Valle de los Reyes es un sitio, es un valle de los que están por allí, digamos, ¿no? Así, a grandes rasgos. En el momento en que eso es una pirámide, esto que tengo aquí delante ya empieza a tener sentido para que yo ponga ahí mi tumba. Teniendo en cuenta que tengo un templo al otro lado, que tengo no sé qué, hay que decir, bueno, pues esto es una recreación del paisaje sagrado del norte. Y decimos recreación del paisaje sagrado del norte porque es más antiguo. Porque si no, uno preguntaría a quién qué es el huevo y cuál es la gallina. Pero aquí claramente es mucho más antiguo. Es 1000 años más antiguo lo que hay en el norte, lo que hay en el sur. Con lo cual uno piensa que los monarcas lo que están intentando es ganar legitimidad imitando, mimetizándose, emulando lo que ha pasado en el norte. Lo que todo el mundo conoce, porque Memphis sigue siendo la gran manzana. Memphis no deja de ser la gran manzana nunca. La capital, pero dice, la capital se mueve a Tebas. Nadie ha visto la ciudad de Tebas. Y si me dicen lo de la ciudad perdida de Luxor de Sagijaguas, la ciudad perdida de Luxor de Sagijaguas llega desde aquí al final de la sala. Una partecita muy bonita, pero no hay gran Memphis. Memphis sí. Memphis es una gran manzana. Tebas es la capital religiosa, la capital de la legitimidad, la capital, el lugar donde se entierra, donde se hace el culto, la ciudad más sagrada. Pero el cogollo está en Memphis siempre. Está en la salida al Mediterráneo, la salida a Oriente, es una ciudad muy grande, tan grande que todavía hoy es el Cairo. Entonces es el pedazo de ciudad del que estamos hablando, ¿no? Entonces, esa relación de emulación entre ambas probablemente es una de las razones por esa ubicación. Pero insisto, la pirámide del Corn es lo que da valor a todo. O sea, una vez que alguien, y no sabemos quién, empieza a decir, bueno, pues eso es una pirámide, pues ¿por qué no? En lugar de hacer una pirámide muy grande para el rey y luego otra para otro, todos aquí, toda esta historia colectiva, ¿no? Esto es una teoría, por supuesto, pero... Pues también, porque las pirámides no les hacen gracia a los egipcios. A partir del finales del Reino Antiguo, los egipcios evitan invertir en pirámides, están en los textos. O sea, esta historia de que todos los reyes quisieran tener una pirámide tan grande como la de Keops es mentira. Keops además pasa con muy mala reputación a la historia. Y Keops, la única estatua que queda de él es una cosita así. Lo que da la idea que las estatuas se las pudieron. Efectivamente, es decir, no hace falta hacerlas. Está aquí y es la más grande de todas. Es la tremenda pirámide sobre la cual montamos además no solo es la pirámide, yo me gustaría insistir en que no solo es la pirámide, es el complejo funcional de estructuras que están en relación unas con otras. No me ha dado tiempo, pero todas estas relaciones están en relación unas con otras. Con los templos, con las tumbas de nobles... de una manera mucho más orgánica, mucho menos formal que en Giza, desde luego en Tebas, pero está funcionando así. Eso, vamos, cuando uno la ve ya no puede dejar de ver la pirámide, ¿a qué no? Es claro, esto. Los huecos para saber. Son dos cosas diferentes. Lo de los huecos y lo del satélite son dos cosas diferentes. El satélite ha hecho maravillas. Google Earth ha hecho verdaderas carreras de litología. Pues se ve muy bien. Y luego los radares de subsuelo. Pero todos los sistemas de teledetección en el subsuelo tienen sus limitaciones. Uno es el tipo de terreno, otro es la profundidad a la que estás trabajando. Sí, claro, se puede. Lo que ocurre es que al fin y a la postre, la inversión que necesitas para intentar saber lo que hay por debajo, al final la tecnología es mucho más cara a veces que poner una cuadrilla de trabajadores que además estás generando trabajo para 40 familias. Y si a mí me ponen en los platillos una cosa o la otra, prefiero darle trabajo a 40 familias, ¿no? Y al final el resultado va a ser el mismo. Esa es un poco la historia. No es tan fácil. La tecnología no puede todo lo que quisiéramos. Y sobre todo la tecnología al alcance de los arqueólogos. Los arqueólogos no tienen acceso ni a fondos ni a gran tecnología más que excepcionalmente. Solo excepcionalmente.
¿Alguien más? Nada, muchísimas gracias por su atención. Es un placer.